Buenas tardes. Buenas tardes. El Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Uruapan, Michoacán, que preside el maestro Ignacio Benjamín Campos Equigua, y la Secretaría de Turismo y Cultura a cargo del licenciado José Alberto Galinzoga Esparza, en el marco de la 22ª Feria Internacional del Libro de Uruapan 2023, se complacen en presentar a ustedes el libro Nido de Gorriones del profesor Francisco Hurtado Mendoza. En el presidio nos acompañan el profesor Francisco Hurtado Mendoza, escritor del libro Nido de Gorriones y otros textos más, el doctor Juan Luis Moreno Hurtado, y también tenemos la agradable compañía de las Ireris de esta ciudad. Nada más tenemos por lo pronto dos: Itzia, que nos acompaña de la comunidad purépecha de Santo Santiago, Cristina, del barrio de San Juan Evangelista. Francisco Hurtado Mendoza es profesor universitario, poeta, escritor, cronista oficial de la ciudad de Uruapan y miembro de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. Sus primeros estudios los realiza en la ciudad de Uruapan, Michoacán, pasado después el Seminario Diocesano de Zamora, en donde cursa Humanidades, Latín y Filosofía. Posteriormente ingresa a los estudios magisteriales y de especialización en literatura, psicología, psicoanálisis y parapsicología, a nivel licenciatura en el Instituto Didáctico de Ciencias y Humanidades de la Ciudad de México. Desarrolla su trabajo en la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz y en el Seminario Menor Diocesano. Fue designado cronista oficial de la ciudad de Uruapan en 1988 y nominado miembro activo de la Comunidad Latinoamericana de Escritores desde 1980. Ha sido galardonado con la Rosa de Oro en el 7º Concurso Nacional de Poesía, con sede en Poncitlán, Jalisco, además de haber obtenido el primer premio en certámenes de poesía y narrativa en Morelia, en Zaguayo, en Zitácuaro, en Jacona por 2 ocasiones, y reconocimiento de Accesi de honor en Puerto Rico, en la República de Chile, en España, en Catania, Italia, y en Miami, Estados Unidos. Por su participación en la antología poética Miami Siglo XXI, participó en Segundo Festival Internacional de la Poesía, con sede en la ciudad de Morelia. Ha dado recitales poéticos y conferencias en la Casa de Zamora, de la ciudad de Madrid, España, en 2 ocasiones, ante poetas, escritores, periodistas y rapsodas de este país europeo, y en Estados Unidos ha dictado conferencias en la ciudad de Oceanside y en la Universidad Estatal de San Diego, California. Inició sus actividades poéticas y literarias a los 14 años de edad en el seminario, publicando breves y sencillos cuentos y poemas en periódicos y revistas, al mismo tiempo que leía sus primeros poemas en la radiodifusora XEZM de la ciudad de Zamora. Ha publicado hasta la fecha 30 obras de poesía, cuento, leyenda, ensayos biográficos e históricos, además de 3 ediciones realizadas por la Universidad Michoacana y por el Instituto de Cultura, y una leyenda titulada La Divina Tzipan, publicada en colección por el Gobierno del Estado y el Instituto Michoacano de Cultura. Ha sabido combinar su profesión magisterial y su quehacer literario con el dictado de casi un centenar de conferencias de temas históricos, literarios, filosóficos, psicológicos y de rituales prehispánicos y tradiciones purépechas, así como múltiples recitales poéticos con programas de radio y televisión, y con publicaciones en diarios y revistas nacionales y del extranjero, además de que su obra poética ha sido recogida y antologada en obras literarias y didácticas de otros países, como España y Estados Unidos. Todo ello le ha valido para recibir una serie de reconocimientos locales, estatales, nacionales y del extranjero. El doctor Juan Luis Moreno Hurtado es originario de Uruapan, Michoacán. Realizó durante 2 años estudios en Ciencias de la Comunicación y Filosofía en el Instituto Paulino de Comunicación en la Ciudad de México, además de ser licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Don Bosco de esta ciudad,
y contar con la maestría en educación por el Instituto Tecnológico de Monterrey y el doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas. Actualmente se dedica a la docencia, principalmente a nivel bachillerato y universitario, impartiendo clases en el Colegio La Paz, así como en las escuelas de Psicología, Pedagogía, Contaduría e Ingeniería Civil de la Universidad Don Bosco y en la Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz. Además de brindar asesoría empresarial, cabe señalar que en el Colegio La Paz, además de ser docente, es el responsable del Departamento de Mejora Continua de la institución. Amante de la literatura, las tradiciones y la cultura, ha realizado diversos escritos como cuentos, ensayos y artículos de opinión, así como también ha participado como jurado en diversos concursos literarios, así como impartido talleres de promoción de la lectura y de la escritura. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos, siéntanse bienvenidos. Y vamos a hacer una presentación breve, ágil, pero sobre todo queremos hacer la presentación un poquito más didáctica. Me voy a poner de pie porque me siento más cómodo, Siento como que no alcanzo a ver a todo el público. Vamos a hacerla un poquito más didáctica por la razón de que al ser un libro de poesía, de pronto hay personas a quienes uno invita, a nosotros nos gusta la poesía, pero invitas a alguien, oye, van a presentar un libro de poesía. ¿De poesía? No, de poesía no. ¿Por qué no? No, es enfadosa. Y yo les digo, no es que sea enfadosa, a lo mejor no la entendemos o no la sabemos apreciar. Entonces el día de hoy yo platicaba con el maestro Francisco, ¿por qué no hacemos una presentación un poquito más didáctica? Es decir, que los que nos hacen favor de estar el día de hoy, que al salir digan, ¿sabes qué? Hoy descubrí esto, descubrí aquello, o al menos me motivé para iniciar en la escritura o en la apreciación de la poesía. Entonces vamos a empezar desglosando un poquito qué es la poesía, cómo se hace la poesía, de qué trata el libro que se presenta el día de hoy. Y en la segunda parte, el maestro Francisco nos compartirá desde la perspectiva del autor cómo es que nació este libro, el porqué de este poema, etc. Entonces, si ustedes me lo permiten, pues voy a empezar con el concepto, ¿no?, de lo que es la poesía. La poesía, cuando a alguien se le pregunta, pues te puede responder desde el punto de vista etimológico. Y quizás te diga, bueno, la poesía pues viene del vocablo griego poiesis o poiesis y significa el crear o recrear la belleza por medio de la palabra. Está bien, el concepto está bien, pero una forma más fácil de entender el concepto de la poesía pues es retomar la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, que a lo mejor alguien la conoce, y quienes no la conocen van a poder descubrir qué es la poesía. Imaginen el diálogo entre dos jóvenes que se aman, que se quieren, y entonces el muchacho es amante de la poesía y la muchacha ni le va ni le viene la poesía. Y entonces él escribe poesía y le insiste en la poesía, y un día la muchacha le dice, bueno pues, ¿y qué es la poesía? Y entonces él le contesta, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Entonces, cuando tú logras entender con esa sensibilidad todo lo que le dijo él en esa expresión, ¿qué fue lo que le dijo? Dijo, la poesía es la belleza, la poesía eres tú, tú eres bella. Entonces la poesía se basa de metáforas, de comparaciones, se apoya en muchos recursos literarios para decir las cosas de manera bella, no de manera directa, sino de manera muy sutil, pero que te hacen sentir hermoso en lo más profundo del alma. Este libro, Nido de Gorriones, que es el libro número 30, es de poesía y está dividido en tres partes que cada una tiene un nombre. Ya después el maestro Francisco nos explicará un poquito la portada, porque ya desde la portada ya se va entendiendo. En la primera parte del libro vamos a encontrar
un apartado que se llama, el libro en sí se llama Nido de Gorriones, y vamos a encontrar 3 apartados. El primer apartado, déjame ubicarlo, se llama así, Nido de Gorriones. Y entonces ahí encontramos nosotros narraciones, poesía de ambiente muy campirano, muy jovial, muy alegre. Después tenemos la segunda parte, y en la segunda parte se traslada hasta el mar y se llama Voces del Mar. Y entonces allí encontramos ya una poesía un poquito más profunda, más nostálgica. Y al final, en la tercera parte, vamos a encontrar el apartado que se llama Diálogos del Corazón. Y esa parte es todavía más profunda. Alguien diría, es una poesía más compleja. No es que sea compleja, es que es más elevada en cuanto al espíritu. Estamos hablando ya de la reflexión, es un poquito más mística. Y yo cuando leí el libro, aprecié y vi, esto parece como la vida. La primera etapa, como la etapa de la niñez, la juventud, luego viene la etapa de la adultez, y en la parte final es ya el ocaso de la vida, cuando uno va volviéndose más reflexivo, cuando entiendes muchas cosas de la vida. Entonces viene dividido en 3 partes, 3 momentos. A propósito del libro, me voy a permitir leer algo que en su momento don Francisco Valencia, sacerdote de aquí de la diócesis de Zamora, ya falleció, dijo acerca de la obra en general, de la poesía del maestro Francisco. Decía él: he gozado mucho al encontrar en cada verso y en cada estrofa que escribes una gran armonía y una fina belleza en donde conjugas imágenes, figuras y sentimientos. Me alegra que sigas entregándonos esa belleza, que nos haga aspirar al aire fresco de las alturas. Es poesía. Todo lo que vamos a encontrar aquí es belleza. A veces a los que no entendemos la poesía, pues es por las palabras o las expresiones a veces rebuscadas. Pero si consultamos un diccionario, van a decir, ya le entendí. Porque a veces para decir algo no es necesario decirlo tan directamente. Se puede decir de manera bella. También el periodista colombiano don Miguel Muñoz le expresa: me siento feliz, muy feliz, leyendo sus poemas, porque usted escribe con el alma, destila en cada verso un poco de la inmensa y caudalosa ternura que abriga en su interior, porque el poeta no hace más que entregar sus poemas en jirones del alma. Es decir, el poeta en cada escrito que hace nos entrega un pedacito de su alma, un pedacito de su corazón. ¿Cómo lo podemos entender mejor? La poesía se entiende mejor cuando nosotros nos identificamos con el sentimiento que expresa el autor. Entonces se establece un diálogo muy bonito. Tomas un poema y te preguntas, ¿por qué le puso este título? Haces una primera lectura y te preguntas, ¿qué quiso decir el autor? No le entendí, vuelves a leer, hasta que logras descifrar de quién está hablando o cuál es el sentido. En la tercera lectura que haces, dices, ya entendí. Y si vas apoyándote en un diccionario para interpretar las frases que no son tan frecuentes o tan comunes, dices, oye, qué bello dijo aquí esto. Y entonces nos damos cuenta de la sensibilidad del autor. Y vamos viendo que nos entrega un pedacito del alma en cada poema. Su inspiración, su léxico, la diafanidad de las ideas expresadas con tanta ritualidad armoniosa, tocan las más delicadas fibras del espíritu. En su poesía encuentro la fuerza de su contenido, el fuego creativo, el espíritu vivificante y cuántos magnos ingredientes requiere la estructura de una obra de tan elocuente inspiración. Enhorabuena, poeta amigo. Eso es lo que expresa un colega cuando reconocen la calidad de la obra. Entonces, el libro que nos presenta ahora, este libro número 30, pues está escrito en ese sentido. Y me voy a permitir, a manera de ejemplo, hacer la lectura
de un poema y lo vamos revisando para poder entender qué es lo que nos quiso decir. Se llama Mariposas Blancas y corresponde a la primera parte, Nido de Gorriones. Desde allí, mariposas blancas. ¿Por qué le puso mariposas blancas? ¿Qué significado tienen las mariposas blancas? ¿En qué época están las mariposas? Y comienza diciendo así: sin saberlo cómo, esta madrugada me acerqué hasta las flores del jardín, aquel jardín que tú plantabas, siempre pensando que tuviera flores para alegrar tus mañanas. Si te quedas hasta allí y dices, no me gustó, es un error, porque ni siquiera sabes qué persona es la que lo dice, a quién se lo dice, por qué lo dice. Entonces, los que ya tienen su libro, estoy en la página 60, ¿verdad? Porque veo que algunos ya lo tienen, eso todavía es mejor. Te lo explicamos y lo tienes y vas ubicando. Si leemos el poema completo, vamos a entender una parte. Ahorita, por cuestiones del tiempo, pues voy a ahorrarles las 3 lecturas y voy a hacer solo una. Tuviéramos más tiempo, pues lo hacemos más didáctico. Bueno, este poema, ya que ustedes lo lean, se van a dar cuenta que es un diálogo. Pero es un diálogo primero interno de una persona que hace referencia a su mamá y luego hace referencia a su abuelita. Y entonces es un recuerdo de su infancia. Sin saberlo, voy a repetir, sin saberlo cómo, esta madrugada me acerqué hasta las flores del jardín, aquel jardín que tú plantabas, siempre pensando que tuviera flores para alegrar tus mañanas. Les adelanto, pues ya les voy a ir revelando los secretos. Es la hija que está recordando lo que hacía su mamá. Recuerdo las rosas y los geranios, los alelís y las pequeñas malvas, las orquídeas rosas, los mirtos, las camelinas y las dalias. Pero hoy solo florecen 2 rosas que se desmayan. ¿Te acuerdas cómo temprano, absorta, veías por la ventana el vuelo distante de muchas mariposas que detenían sus alas en cada pétalo fresco de tus rosas, que aún lloraban el frío de sus lágrimas? Las mariposas, esas mariposas que tanto amabas. Unas eran blancas, pequeñitas, pero vivarachas. Otras eran adultas, multicolores. Otras se vestían de cielo con un azul que no encontraba el azul de tus ojos, a la luz de cada madrugada. Yo bien recuerdo cómo me platicabas, sentados en abril junto a la fuente, lo que tu madre te decía, enamorada de cada mariposa visitante del hogar. Las blancas pequeñitas, chiquitas y blancas, son las niñas que murieron y están regresando a casa. Y mira cómo entran y salen con calorcito en sus alas. Esas otras, hija mía, buscan la miel olvidada de una noche fugitiva que se fue en la agüita dulce y santa por el camino invernal que no tocó a tu ventana. Y aquellas multicolores se visten con reflejos de alborada o con brisas de arcoíris de una tarde de llovizna mutilada. Y las negras, esas mariposas negras, Madre Santa, ¿de dónde vienen y hacia dónde van? Esas, mira, madre mía, esas enlutadas en la cocina se anidan y locas aletean sobre mi cara. Son los sueños, son el llanto y son el río de tus lágrimas. Dales, hija, ese amor también que buscan de tus rosas blancas, las rosas de tus mejillas y el blanco matinal de tu alma blanca. Sin saberlo cómo, en esta madrugada, me acerqué hasta tu jardín, la alegría de tus mañanas. Tú no estabas, pero vi sobre tus rosas tu recuerdo, tu amor y muchas, muchas mariposas blancas. Ahí termina el poema, ¿verdad? ¿De qué trata el poema? Es
un poema de una persona que está recordando, sí, las mariposas. Pero más que las mariposas, ¿qué es lo que recuerda? A su mamá. Si tú conectas con la nostalgia, con el sentimiento que se está escribiendo ahí en ese momento, te toca el alma. Y entonces aflora la belleza. Y dices, qué bonito poema, ¿verdad? Y además tiene un detalle muy interesante, que eso es muy digno de admirar. Son narraciones muy cercanas a nuestra realidad. ¿O no han visto mariposas negras? ¿No les da la sensación de susto? Ay, ¿y qué significan? Y las mariposas blancas. Y dice que junto a la fuente, y habla de muchas flores, es decir, nos está recreando un lugar del campo, un lugar de un pueblo, pero nos está hablando de la relación que había, o que sí que había entre la hija y la mamá, pero al mismo tiempo lo que la abuela le había platicado. Son 3 generaciones, ¿verdad? Entonces, la primera parte del libro son poemas campiranos, son poemas en ese sentido. En la segunda parte del libro, que es ya Voces del Mar, pues vamos a encontrar otro tipo de poema, y entonces vamos a encontrar de repente el movimiento del mar en los poemas. Los que tienen el libro se van a dar cuenta que no es la clásica poesía, no tiene el estilo clásico de la métrica ajustada. Ahora son los versos no exactos en la métrica, es la poesía moderna. En la poesía moderna la métrica ya no es tan importante. ¿Qué es lo importante? La musicalidad de la expresión, y que todo lo que vaya narrando tenga un ritmo, que se escuche bello, que sea bonito, que tú digas, híjole, qué hermoso. ¿Te fijaste en la métrica? No sé, pero se escucha hermoso. En la segunda parte voy a tomar un fragmento de un poema que dice así. Estoy en la página 81, para los que traen en la página 81 dice así en el segundo verso: oleaje misterioso en largas caravanas, trayendo 1000 secretos de islas y arrecifes que aún nadie conoce, más que el plácido arrullo donde el agua se anida o se tienden sirenas cansadas a dormir. Y uno dice, pues no lo entendí. A ver, vuélvelo a leer. Oleaje misterioso. Y entonces tienes que recrear en tu mente la imagen del mar. Está el vaivén. Es un oleaje misterioso. En largas caravanas. ¿Por qué dicen largas caravanas? Porque no es una sola ola. Son interminables olas. Es como una caravana. Eso es lo que el poeta ve, que nosotros no vemos ni cuando vamos al mar. El poeta lo ve y dice, mira, es como una caravana. Llega una, luego llega otra. Y uno dice, ¿dónde ve eso? ¿Por qué yo no lo veo? Y luego dice, trayendo 1000 secretos. ¿Qué secretos puede traer una ola del mar? Lo que hay, lo que se ha vivido allí, etc. Estamos analizando el mensaje literal, pero el poeta usa esta figura para hablar de algo mucho más profundo. A lo mejor no está hablando del mar, a lo mejor está hablando del mismo, está hablando quizá de una persona que viene y platica una historia, otra persona que viene y platica. Es un oleaje interminable, sobre todo de aquel que sabe escuchar, de islas y arrecifes que nadie aún conoce, más que el plácido arrullo donde el agua se anida o se tienden sirenas cansadas a dormir. Esta segunda parte, para poderla entender, hay que continuar leyendo el poema, porque se va encadenando una estrofa con otra. Y en la tercera parte del libro, voy a tomar ya el último fragmento del libro, es la página, déjenme decirles, 144. Se llama Caminos del Espacio. Aquí cierra ya el libro totalmente, aquí se termina, y el último párrafo es muy bonito. Nos habla pues de esa parte mística, de esa parte más profunda, y dice así: sueños que arrullan la esperanza de encontrarnos de nuevo,
Ahí me detengo. Sueños que arrullan la esperanza. Habla de alguien que sueña y tiene esperanza. Y luego dice, de encontrarnos de nuevo. ¿Quién le podría decir eso a alguien más? Pues a lo mejor un esposo a su esposa que ya no está. Si lo tomas así en ese sentido, se entiende mejor. Pero puede ser cualquier otra situación que uno esté viviendo. Sueños que arrullan la esperanza de encontrarnos de nuevo. ¿Dónde se van a encontrar? Donde anidan su luz, el sol y las estrellas. El mar, el cielo y la tierra, caminos del espacio, donde iremos tú y yo con el remo, el arado y el silencio infinito, donde solo se escuchan los secretos de Dios. Está padre, ¿no? Que te digan eso. O sea, si a mí me lo dicen, pues yo me siento bonito. No sé ustedes. Y termina con una expresión, laudatur finis, ¿no? Que sea alabado el final. Es decir, que sea gozoso, que sea un final triunfante. El libro está compuesto de diferentes poemas, pero tienen ese toque. Unos muy sencillos, otros tienen una mayor complejidad, pero todos tienen belleza y todos están escritos desde el fondo del alma, entre jirones de emociones que el autor nos comparte. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Escuchar al poeta que te hable de su obra es todavía más valioso, porque te va a decir cómo es que surgió, cuál fue el motivo, qué fue lo que exactamente quiso decir, y uno dice, ¿cómo aprende uno? Y al final sale uno diciendo, oye, la poesía es bonita. Lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo para poderla comprender. Esta obra de poesía, toda la poesía en general, hay personas que no quieren comprar un libro de poesía. ¿Yo para qué? ¿Cómo que para qué? Un día que estés en tu casa puedes tomarlo y leerte un poema y como reto trata de entenderlo y de descifrarlo. Con el primero que descifres te vas a volver adicto a la poesía. Este libro, esta obra que nos presenta el maestro Francisco el día de hoy, pues aquí va a estar a la venta. Y le preguntaba yo, ¿y en cuánto va a estar? Y dije, no, pues cuando menos 180 pesos, 200 pesos. Me dice, no, en 100 pesos, para que la gente lo pueda llevar a su casa sin mayor problema. Pero algunas personas yo sé que no vienen preparados, ¿verdad? Pero a lo mejor dicen, oye, me interesó. Bueno, pues va a estar a la venta en la librería Hidalgo, aquí en la calle de Emilio Carranza, en la librería Edu, allá en la avenida Latinoamericana, en la librería que está aquí a 2 cuadras, Erandi. En la librería Erandi y en Aquiles Cerdán. Muchas gracias. Y en la casa también del maestro Francisco, ahí en Acapulco, esquina Reforma. No es que sea un comercial para vender, pero sí hay que comprarlo, ¿verdad? Bueno, porque si les gustó el primer poema que leímos completo, pues así están todos. Si me pusiera a leer todo, les aseguro que sí lo disfrutaríamos, pero no nos da el tiempo. Entonces yo les comparto lo que pude alcanzar a ver y pues le agradezco al maestro Francisco la oportunidad de permitirme hablar un poquito acerca del libro y de lo que en mí se provocó, ¿no? Yo lo disfruté mucho, ojalá que todos se den la oportunidad de disfrutar. Y vamos a escuchar al maestro Francisco para que nos platique. Muy buenas tardes a todos ustedes, agradeciendo de una manera muy especial el que nos acompañen esta noche. Yo considero de una manera muy especial porque hay otras actividades y otros pendientes, pero siempre me han acompañado en la presentación de algunos de mis libros y esto lo llevo en el corazón, lo manejo siempre como una parte de mi historia, de mi vida, y les agradezco particularmente a cada uno de ustedes que han venido a escuchar un poquito de poesía en esta ocasión.
Quiero en primer lugar, pues agradeciendo a ustedes y saludándoles, hacer un saludo también muy especial a la licenciada Grecia Ochoa, la titular de aquí de la Biblioteca Justo Sierra. Gracias, licenciada, por permitirnos este espacio en el marco de la Feria del Libro aquí en Uruapan. Agradezco también la presentación que ha hecho el servidor, leyendo algunos datos biográficos, y agradezco especialmente a las dos líderes que nos están acompañando. Muchas gracias, porque seguimos manteniendo la idea de los barrios. Todavía seguimos manteniendo lo que Fray Juan de San Miguel instituyó en Uruapan desde 1533 al establecer en Uruapan, con todas las personas que traía y con la comunidad que ya existía en el barrio de la Magdalena, los 9 barrios originales del Uruapan hispánico. Porque Uruapan ya existía desde antes de la llegada de los españoles, pero él realizó esta fundación en 9 barrios y seguimos manteniendo ese concepto de los barrios, y gracias por estar aquí con nosotros. Las ideas. Me parece que una de ellas es la Ireri de Santo Santiago, de la comunidad de Santo Santiago. Muchas gracias. La señorita es del barrio de San Juan Evangelista. Muchas gracias también por acompañarnos. Agradezco también de manera muy especial pues al licenciado, al doctor Juan Luis Moreno Hurtado, que ha hecho esta introducción y presentación prácticamente oficial de este libro de su servidor, Nido de Gorriones. Me gustó muchísimo la manera como hizo la exposición. Me llamó mucho la atención que al tomar desde el punto de vista didáctico, vamos, como si estuviera en un aula con sus alumnos y exponiendo de una manera muy agradable, que vamos, se encontró en los versos, en el significado de la poesía que leyó y de los fragmentos, algo que a lo mejor ni yo había percibido. Así que muchas gracias, doctor Juan Luis. Yo seré también muy breve porque el tiempo es corto, es breve y no se puede alargar mucho ya, y no queremos cansarlos a ustedes, pero seremos muy breves también en la exposición que yo haré. En primer lugar, quiero comentar un poquito sobre el aspecto externo de este libro. Quiero decirles que Nido de Gorriones, el título lo tomé precisamente del primer poema que viene en el libro, donde hablo de una escena, de un cuadro, de un momento en que los gorriones en los campos, en los pueblos, en los sembradíos, en los frutos, se están acercando siempre a las personas y viven con las personas. Esos gorriones muy tempraneros que a veces despiertan a las personas allá en los pueblos. El libro en esta parte exterior llama mucho la atención, así me lo han indicado, ojalá que llame la atención también a ustedes, la ilustración que tiene la portada. Esta ilustración se hizo de manera muy especial por un pintor de aquí de Uruapan, don José Alfredo Rico Hernández. No sé si estará por aquí, don Alfredo, pero él nos hizo esta. Le di un poquito la idea de las 3 partes del libro de que ya habló el doctor Juan Luis, y con esa idea hizo precisamente esta ilustración para el libro. Ilustración que luego se repite en la primera parte, hay otra ilustración para la segunda parte y otra ilustración para la tercera ya en el interior. Esta portadita y esta ilustración que tenemos aquí al frente representa simbólicamente las 3 partes del libro. En el centro tenemos Nido de Gorriones, que representa precisamente la primera parte del libro. La parte inferior de la ilustración es un mar, un oleaje, y se refiere a voces del mar. Y el arco iris arriba y unas 2 pequeñas gaviotas que apenas se perciben, representa la tercera parte, diálogos del corazón. Así que aquí están las 3 partes simbolizadas en ilustración de portada: Nido de Gorriones, voces del mar
y diálogos del corazón. Notarán ustedes, los que ya tienen el libro por ahí en sus manos o luego lo puedan adquirir, les agradezco mucho su apoyo, notarán que está fechado en el 2022. Quiero hacer esa mención precisamente porque en qué momento lo estamos presentando, ya bastante adentrado el 2023. Precisamente esto ocurrió porque a finales del 2022 ya estaba editado el libro. Pero ocurrió algo, se vinieron los problemas del COVID que también afectó a la editorial que lo estaba presentando y ahí se detuvo todo. Después habían tenido algunos problemas con la adquisición de papel y de cartulinas para portadas. Me dijeron también que tuvieron problema porque uno de los trabajadores de la editorial se había fracturado la columna vertebral y ahí se detuvo otra vez, otra pausa para que saliera el libro. Finalmente el encuadernador del libro, me lo dijeron expresamente, también se enfermó y todo se atoró y se atrancó, pero miren, ya lo tenemos, ya está a sus órdenes. Esto en el aspecto externo. En la parte interior ya el doctor nos comentaba que efectivamente el libro tiene tres partes, temáticamente tres partes. La primera parte se llama Nido de Gorriones y recoge poemas muy sencillos, poemas pueblerinos, poemas de campo, un poquito donde aparecen las calandrias, los gorriones, los sembradíos, las cosechas y todo ese ambiente de pueblo que nos trae una nostalgia muy particular casi a todas las personas. Los que hemos vivido en los pueblos, en los sembradíos, pues sentimos ese ambiente hermoso y lo van a percibir en la primera parte de este libro, Nido de Gorriones. Son poemas muy sencillos en donde las gentes en los pueblos precisamente se despiertan no con el timbre de un reloj, sino con el canto mañanero de los gorriones. La segunda parte reúne poemas del mar, como ya lo comentó él. Son poemas que he escrito cuando voy a la playa. No voy con mucha frecuencia porque no me es posible, pero siempre disfruto el mar. Siempre imagino que al otro lado de ese océano en cuyo extremo yo me encuentro están otros pueblos, están otras culturas, están otras civilizaciones, otras hermosuras, otra poesía y otra manera de ver la vida. Con mucha frecuencia me siento en un sillón, veo la arena, el oleaje que se extiende sobre la arena de la playa y veo cómo se vienen las olas y pienso lo que está en el otro extremo. Pienso generalmente en las flores del loto del pueblo egipcio que están en otro extremo, pienso en las flores de los cerezos, pienso de los pueblos chinos, japoneses, de aquellos pueblos del oriente y me imagino mensajes que vienen a través del viento y de las olas del mar. Ojalá que ustedes así lo van a percibir en algunos poemas. En la tercera parte pues son poemas sí relacionados con los sentimientos, las vivencias, lo que uno percibe, lo que uno siente y esa nostalgia en donde a veces el alma se alegra, ríe, canta y muchas veces llora al fulgor de alguna estrella. Allí tenemos las tres partes del libro y si ustedes me permiten voy a hacer la lectura de uno. Había pensado unos 2 poemas de cada parte, pero tomando en cuenta el tiempo de que disponemos, a lo mejor leemos solamente uno. De la primera parte he elegido un poema que se titula, como lo hizo el doctor, está en la página 22, se titula Yo soy el árbol. Y se me ocurre ahorita pensar por lo que tiene y contiene el poema Yo soy el árbol, y como lo hizo el doctor Juan Luis,
pues darle un toquecito didáctico muy pequeño, muy fino, que les puede parecer interesante. El poema como que tiene dos partes. La primera parte está basada en una figura poética que se conoce en literatura como prosopopeya. La prosopopeya consiste en darle a seres que no tienen vida, darles vida, darles sentimientos, emociones, palabras, y que se sienta ese ser que no tiene la vida humana como si fuera un ser humano. Esto es la primera parte. Y la segunda parte del mismo poema, pues ya el mismo poeta ¿cómo diría yo? Se une un poquito a una cigarra que se escucha chirriar en la primera parte, a un grupo de pájaros que llegan a las ramas del árbol, y se une a ellos para llorar un poquito esa nostalgia del árbol, y finalmente decirle: hay esperanzas, hay mucha esperanza en la vida del árbol, en la vida de todos, porque todos esperamos nuevos tiempos y nuevas primaveras. Voy a leer este poemita a ver si les parece bien. Yo soy el árbol. Soy el árbol que ha crecido a la orilla del camino y he extendido sus raíces bajo el tímido tronco solitario. Me he vestido de un ropaje sin las verdes primaveras. Los vientos del verano, del otoño, han flagelado mi ramaje pobre, que solo sueña un monótono chirrido de alguna ebria cigarra trasnochada que se embriagó de sol en una tarde de polvos camineros. A mi sombra solo llegan los pájaros sin nidos y sin rumbo a dialogar sus fríos y sus miedos y a compartir conmigo sus tristezas. Aquella loca cigarra loca, los pájaros perdidos y con ellos yo, terminamos al fin llorando juntos a la orilla sedienta del camino. Nos abrazamos al sueño de la noche, bebemos el último sorbo de la luna y esperamos de nuevo a que el beso del alba nos unja los labios de rocío y nos inunde el alma de esperanza mientras alzamos al cielo nuestra frente para ceñir en ella coronas de nubes y de sol. Puedo leer dos, uno muy breve que se llama El Trigal. El Trigal es una escena, en la página 44. El Trigal es una escena de campesina donde las espigas están ya doradas por el sol, el grano está maduro y los trabajadores, hombres o mujeres, están segando con la hoz, con la rozadera, dicen los campesinos, están segando el trigo, están formando gavillas, y las espigas mientras piensan: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cuál será nuestro fin? ¿A dónde irá a llegar la harina blanca de nuestros granos? Ese es un poquito el mensaje del poema, El Trigal. Cansadas por el peso, doblaron su cabeza vencida por el grano, tostadas por el sol, las mieses ondulantes que ha dorado el verano, en espera de manos y en espera de hoz. Galanes y doncellas van uniendo gavillas, mientras la tarde sueña un ocaso de grana y un beso en la mejilla. Unidas las espigas, curiosas se interrogan: ¿blanco pan hogareño?
oh divino alimento en el gran sacramento donde se oculta Dios, y sonríe en las espigas ante el beso del sol. De la segunda parte voy a leer un poema titulado Mirando al mar, en la página 76, Mirando al mar. Este poema tiene una escena también de tranquilidad en cuanto se está observando las playas, las olas, el mar mismo, y luego de pronto hay una especie de visión marina, donde al poeta le pareciera ver sobre las olas un personaje que camina sobre ellas sin hundirse. Y aquí quizás se me vino en el momento el recuerdo. San Mateo lo dice por ahí, cómo Cristo caminó sobre las aguas para encontrarse con sus discípulos en una barca. Quizás esa pudo ser la coyuntura de ese personaje que en un momento dado va a caminar sobre las olas del mar. Sin embargo, siempre hay la esperanza en cada uno de mis poemas. Mirando al mar. Hoy el cielo se ha doblado sobre las aguas del mar, que acaban en polvo y plata en las arenas dormidas bajo los rayos del sol. Murmullos que el viento arropa en transparente cristal, de palpitación en cruz, de gaviotas engarzadas y suspiros que los peces escuchan en caracolas de arrecife y de coral. Percibo así quién camina sin hundirse sobre el agua, y aún guardan sus pupilas un racimito de estrellas cortadas de madrugada en divina floración. Nimban su cuerpo 100 alas de mariposas en flor, y su manto se desborda en reflejos argentinos, crisantemos que deshoja el viento sobre la playa, donde su espíritu vibra en un salmo de silencios, porque solo entonces vuela el alma envuelta en azul. Absorto quedo y me pienso, viejo marinero loco, tendido bajo el palmar, sin barco, sin vela y remo, tan solo mirando al mar. ¿No se han cansado todavía? No. Leeré un poema también de la segunda parte, Tus huellas sobre la arena. Esto es algo que todos percibimos cuando vamos a la playa y vemos que la mujer amada, el amor, alguien que va adelante va dejando sus huellas allí grabadas, pero después de un momento el viento, el agua, la espuma, el oleaje mismo, y aquí en este caso el olvido y la distancia borran esas huellas. Tus huellas sobre la arena. Observa cómo se graban tus huellas sobre la arena, mirando al cielo y soñando con la luz de las estrellas, el aroma de los mares, el canto verde en palmeras y el vuelo de las gaviotas que se pierden a lo lejos, siguiendo tu trayectoria. Tu caminar por la playa escribe historias y sueños que en el corazón se quedan entre murmullos de ola y entre silencios del alma. Tus huellas luego se borran con el viento, con el mar, con tu lejana presencia que sangra con el olvido y con el pulso del tiempo. Paso a paso el sol se fue, siguiendo tus lejanías, y la tarde
Llegó tarde porque al mirarte quedó meditando tu silueta, bebiendo azules y verdes y trazando luces nuevas en el cielo y en el mar. De la tercera parte, quiero leer el primer poema que ya el doctor decía, hay un poquito más de misticismo en la tercera parte. Quiero comentar a ustedes, todos lo saben, yo pasé un largo tiempo en el seminario de Zamora, estudiando latín, humanidades, filosofía, y en todos esos años en el seminario, siempre el libro inseparable en todo momento para un seminarista era la Biblia. Y la Biblia, leyendo pasajes de reyes, de personajes, de ángeles, y veces no sabe uno de qué, pero hay que leer historias que vienen en la Biblia. Y sobre todo en aquella época donde uno es casi un niño, un joven, que no capta el sentido de la Biblia, pero hay que leerlo. Sin embargo, digo a ustedes, por si lo van a percibir en el libro ya, siempre hay algún mensaje relacionado con los sentimientos bíblicos, con los sentimientos religiosos. Van a encontrar algunos poemas que son verdaderamente una oración. Por ejemplo, al principio del libro, cuando hago el ofrecimiento, puse precisamente un fragmentito de un poema, a ver si lo encuentro aquí rápido, perdonen ustedes. Aquí en las dedicatorias hay en la parte inicial del libro, en dedicatorias, un trocito, un fragmento, una estrofa que dice así: despierta tus días tocando a la puerta de tus alegrías y observa las huellas de Dios caminando entre las estrellas. Es un ofrecimiento y de alguna manera pues hay ese tema. Lo quiero aclarar por el primer poema que leeré de la tercera parte. Es el primero, se titula Un Cristo en pedazos, página 107. Les quiero comentar lo siguiente, cómo nació este poema. Llegué a una oficina donde había una señorita secretaria que me iba a atender. Mientras me atendía, quedé de pie y observé una mesita pequeña a un lado, un cojincito de color morado, con un cordoncillo y unas motitas muy hermosamente elaboradas. Sobre ese cojincito estaba reclinado un Cristo, pero era un Cristo que me conmovió. No tenía cruz, no había cruz. Una parte de la cabeza estaba como rota, no tenía un brazo y en el otro bracito le faltaban los dedos. Uno de los pies estaba roto a la altura de la rodilla y el otro un poco más abajo. No tenía cruz, imagínense, pero ahí estaba tendidito, recostado en ese cojín, con una devoción que me sorprendió. Me quedé viéndolo un momento, me llevé la imagen e hice este poema. Es un soneto. Los sonetos en literatura son poemas cortos, están hechos de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Ni uno más ni uno menos. Así debe ser el soneto. Y el poeta debe ajustar su idea perfectamente a esos 14 versos. Es uno de los poemas clásicos de la literatura, el soneto. Pues este es un sonetito, se titula Un Cristo roto, y con esa imagen que les platiqué, elaboré este soneto. Un Cristo roto.
Te miré recostado en una mesa. No tenías ni las piernas ni los brazos. Era un río de sangre en tu cabeza y en tu espalda se oían los latigazos. Conozco Cristos rotos, qué tristeza, y por doquier los hay, no son escasos. Y tú con solo la nariz ilesa, no eras roto, estabas en pedazos. ¿Quién te ha dejado así tan mal, Señor, que no tienes siquiera como almohada el lienzo de la cruz en tu dolor? Tengo al mirarte el alma destrozada. ¿Cómo así te derramas en amor? Hazme besar tu cara ensangrentada. Tenemos el problema aquí del micrófono, en el aire todo. Y quiero cerrar esta lectura, ojalá que no les haya molestado, no les moleste. A ver dónde andamos ahora. Con un poema que se titula El viaje del amor. El viaje del amor, sí. 137. Sí. 137. Sí. Gracias. El viaje del amor. Es un poema un poco más romántico, un poco más sensible a las vivencias humanas y de nuestros sentimientos, que les decía a ustedes, de nuestra alma, que a veces está sonriendo, hay veces llorando, y hay veces que así se siente uno triste y solamente mirando el fulgor quizás de una estrella. El viaje del amor. Luces que filtran silenciosamente la gris aureola de tus ojos grises en la triunfal armonía de los espejos y del aire que ondula tu cabello en las noches de bohemia al ritmo de tus labios hechos flor, que dialogan felices con el viento un lenguaje de aromas jazmineros para inventarle piropos al amor. Hoy te pienso tan cerca que mis ojos te abrazan que mis ojos se abrazan a tu piel de alborada, como a veces te sueño cuando estás tan distante y adivino tus ojos, tus labios, tu cara. Hoy levanto contigo una copa de vino para decirle adiós a mis tristezas y en el último vértice del llanto. Hoy levanto contigo esta copa de vino y un murmullo de alondras se estremece en el alma. Paraíso perdido que florece de nuevo, arcoíris y sueños de blancas mariposas al sonoro alfabeto de un solo corazón. Mañana volverán hasta mi cielo, ese cielo que tienes guardado entre tus manos, jardines florecidos de luceros, fontanas de agua fresca ante mis labios, caracolas de fiesta y de cantos marineros, y un sabor eternamente eterno a fruta dulce, y un remero divino en nuestra barca, llevando a puerto firme nuestro sueño, donde duerma serenamente el viaje del amor. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención de veras y quisiera llevarme a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, aquí en mi corazón y siempre lo recordaré. Quiero, para agradecer a ustedes, a la licenciada, al doctor Moreno Hurtado, leer solamente 4 o 5 renglones
del prólogo del libro, que es un mensaje de gratitud. Con mi profundo y sincero agradecimiento a la forma tan generosa como siempre han acogido mi obra literaria, quiero poner esta en sus manos, esperando disfruten su lectura y sea para ustedes un momento de grato esparcimiento espiritual. Y gracias, muchas gracias por aceptarlo. Termino con un comentario general a la poesía diciéndoles que los griegos decían que la música y la poesía eran el lenguaje de los dioses. Y efectivamente, como la música, la poesía es tan agradable que lleva armonía, lleva ritmo, acento rítmico, musicalidad, mensajes, imágenes, figuras que elevan el sentimiento humano. Si ustedes leen poesía, elevarán sus sentimientos, tendrán un momento de esparcimiento, de tranquilidad espiritual, psíquica, y espero que lo hagan. No precisamente con este libro, con cualquier libro, pero hay que hacerlo, ¿sí? En cualquier momento, la poesía es eso, es la voz del corazón. Muchas gracias, les agradezco. Gracias, maestro. Pues no tiene nada que agradecer. Siempre es un placer y un honor tenerlo. Muchas gracias, les agradezco mucho y como dije hace un momento, de veras, yo no olvido nunca, siempre guardo los buenos sentimientos y cuando digo no olvido nunca, no olvido a aquellas personas que quiero. Y a ustedes los he querido y he visto caras, rostros aquí de amigos que siempre han estado conmigo. Y ahora, pues mi abrazo, mi corazón para ustedes y los mejores deseos. Desearles una buena noche y desearles éxito, felicidad y siempre cuente conmigo si puedo ser útil a ustedes. Muchas gracias, maestro. Siempre, como le decía hace un momento, siempre es un honor, un placer para nosotros escucharlo, tenerlo aquí. Tantos conocimientos, tantas vivencias con usted. Fue usted también mi maestro en la preparatoria, licenciado Eduardo Ruiz, mi maestro de literatura. Y pues siempre el fomento a la lectura con el maestro, de por sí si ya lo traía desde la sangre, pues él también lo fomentó aún más. Muchas gracias, maestro. Y gracias a todos por asistir. Gracias.